Queríamos presentar, no sé si os ha llegado ya, esta propuesta que queríamos hacer. Es verdad que en uno de nuestros propósitos era proponer un programa de mentorías. ¿Qué pasa? Que para realizar un programa de mentorías tal y como está instaurado en la facultad a nivel de grado y de profesores nobles, necesitamos mucho tiempo y mucha formación que creemos que los doctorandos no tienes ese tiempo para aplicar, ¿no? Entonces, nos rompimos ahí un poco la cabeza porque consideramos que tiene beneficios muy importantes, como sobre todo que las personas de nuevo ingreso tengan un acompañamiento un poco más cercano y puedan resolver dudas más fácilmente que pues, los que no lo hemos tenido, que igual somos muchos los que estamos aquí. Y sobre todo, y por parte de los que ya llevamos unos años, pues dar esa facilidad a los nuevos por solidaridad, porque sabemos lo que es estar ahí. Entonces, bueno, desde WellDoc os proponemos que si os apetece participar, además de que se certificará la participación, pues os ponemos en contacto. Es decir, hemos creado el formulario que está aquí, ¿vale? Entonces, si os apetece apuntaros, tanto los estudiantes de segundo año posterior como los estudiantes de primer ingreso, si os interesa apuntaros, pues os inscribís y nosotros intentamos hacer como match, intentamos que sea pues personas la misma línea de investigación o con los mismos intereses para intentar ser un poco más afines y luego ya pues está en vuestra mano pues la profundidad que le queráis dar. O sea, no vamos a poner ningún requerimiento de tenemos que hacer no sé cuántas sesiones o acudir a estas formaciones porque creemos que estamos demasiado saturados. Entonces, bueno, pues intentar contribuir en este aspecto sin obligar a nadie y sin llevar más tiempo del requerido. Esperamos que os pueda interesar. Y nada, también avisaros que ya se acerca el cierre del proyecto, aunque haremos en el PhD Day algo más, que estamos pensando ahí con David, que le acabo de ver llegar. Pero bueno, antes de terminar, en la Semana Cultural vamos a hacer un evento como el que hicimos el año pasado como inicio del proyecto. Vamos a hacer un picoteo en las mesas de fuera de madera y además de picoteo vamos a proponer hacer una actividad de arte al aire libre. Como el proyecto WellDoc tiene muy en cuenta el arte como herramienta para el bienestar, pedimos material pues de acuarelas para poder pintar y mantas. Entonces, bueno, pues pensamos que es una buena forma de darle cierre, de estar juntos. Lo haremos el 3 de abril, jueves, de 1 a 3 de la tarde. O sea, aprovechar el ratito que tendremos para comer. El que tenga 5 minutos, pues que venga 5 minutos. Y que tenga las 2 horas, pues que venga todo lo que quiera. Y pues nada, seguimos disfrutando de la compañía de nuestros compañeros y cerrando el proyecto. Nos encantaría que nos dierais vuestro feedback y eso es todo. Y ya, sin más dilación, os voy a presentar a Tania. Tania nos va a hacer el taller de hoy, que se titula Todo bajo control, gestión del tiempo durante el doctorado. Y bueno, ella es doctora en Psicología Educativa en el 2022 y es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Cuenta con experiencia como psicopedagoga en clínicas multidisciplinares, además de dedicarse a la docencia universitaria y a la investigación. Su labor investigadora se centra en la motivación e implicación de los deberes escolares y su impacto en el aprendizaje y en el rendimiento académico, así como en el bienestar psicológico de los estudiantes. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación enfocados en 3 principales agentes educativos: alumnos, docentes y familias. También ha realizado estancias académicas en la Universidad Aristotélica de Tesalónica, Grecia, y en la Universidad de Minho, Portugal. Muchísimas gracias, Tania, y todo tuyo. Bueno, muchas gracias a Belén por la presentación y a la invitación de estar aquí. Bueno, creo que he comentado un poquito antes de empezar que al final esto no es una receta mágica. Vamos a intentar, bueno, poner todos los ingredientes para que pueda ser posible, para llevarlo de la mejor forma posible. Entonces, bueno, cabe destacar que, bueno, como comentó Belén, hace poco que yo defendí la tesis, 3 añitos casi, y bueno, mi directora de tesis, que esto es otra variable que va a influir también en todo lo que vamos a ver hoy, la relación que tengáis vosotros con vuestro director o vuestros directores también va a influir. Entonces, en mi caso, pues mi directora de tesis estaba investigando sobre autorregulación del aprendizaje, gestión del tiempo y daba toda esta formación, bueno, un poco más completa, de más sesiones a otras universidades gallegas. Entonces, bueno, estoy siguiendo un poco pues ese ejemplo en base a la investigación que nosotros hicimos en Coruña.
Entonces, bueno, en base a eso vamos a ver un poco, pues, cómo gestionar el tiempo durante el doctorado. Como os decía, no hay una fórmula mágica y va a depender también, además de esa variable que es muy importante, también las variables de vuestra vida personal, profesional, académica. Entonces, vamos a intentar poner en valor, pues, un poco algunas situaciones, pues, si estamos a tiempo parcial, a tiempo completo, si tenemos becas, si no la tenemos, para que ahí, dentro de esas posibilidades, podáis gestionar en base a eso. Por eso os decía que depende mucho de cada persona y de cada situación, ¿vale? El contexto es siempre importante. Entonces, bueno, en primer lugar os quería hacer partícipes en un pádel, no sé si conocéis la herramienta, es bastante útil, para que veáis un poquito, pues, cuál es vuestro mayor reto con la gestión del tiempo en el doctorado, ¿vale? Yo, bueno, os lo comparto ahora. Compartí, pues, ya aparecen algunas cuestiones, ¿vale? A ver si puedo compartir el PowerPoint. Bueno, mientras vosotros vais contestando, yo voy a ponerlo en la pantalla. Te lo mando a tu mail, que está abierto ya. Vale. Sí. Anotar vosotros cuál es vuestro mayor reto a la hora de gestionar, a ver si luego podemos darle respuesta una vez finalizado. Los que estáis en casa también. No se te lleva un cuello. Vale. Bueno, simplemente es darle un poquito. Ay, espero voy a compartir esto. Vale, simplemente darle al más y aparece. Bueno, ya van saliendo cosas. No renunciar a mi tiempo libre y el tiempo con mi familia y amigos, eso es muy importante, ¿vale? Tenemos que intentar buscar el equilibrio entre la familia y, bueno, o la vida personal y la vida profesional. Eso a veces cuesta tiempo y más con el periodo del doctorado, de la tesis, pero bueno, creo que a lo mejor estableciendo periodos lo vamos a ver con una estrategia que está basada en evidencia empírica, un poco como si eso puede solventar esta inquietud que nos acapara a todos, ¿vale? No tener tiempo disponible, ¿vale? Esto, pues dentro del contexto en el que nos encontramos, intentar ver qué hueco podemos sacarle y plantearnos objetivos más a largo plazo. Entiendo que en ese caso estamos a tiempo parcial, ¿vale? En la matrícula del doctorado y un poco, pues no es lo mismo que estar, pues, a un tiempo completo, ¿vale? Ser más... el primer año. Y no te planteas cambiar a tiempo parcial. Entonces es bastante difícil, es complicado. Es decir, si trabajamos más de 8 horas, es decir, a tiempo... Como que ahí entra toda la parte de la vida, el papeleo de España, la migración. Pero si te permiten estar a tiempo parcial, luego siempre puedes defender antes la tesis que a lo mejor estar a tiempo completo y luego pedir prórrogas. Sí, son muchas variables. Bueno, a ver si la gestión por lo menos de las tareas del doctorado se reserva un poco mejor.
Vale, vamos a ver un poco pues lo de las tareas urgentes o de alta exigencia o baja exigencia, ¿vale? Un poco pues organizar investigación. Los que tenéis contrato también tenéis mucha docencia, bueno, tenéis docencia o otros proyectos que el director quiere que se lleven a cabo más a corto plazo. Eso sí que vamos a intentar gestionar en base a todo eso, ¿vale? Al final todo el mundo busca ese equilibrio con la vida personal, ¿vale? Luego si surgen más cuestiones las vemos. Vale, bueno, objetivos del taller, vamos a intentar ver un poco pues esa importancia que tiene la planificación y la gestión durante los años que tenemos establecidos para realizar la tesis y vamos a intentar aplicar o, bueno, que os vayáis de aquí sabiendo aplicar la estrategia TASC, que la vamos a explicar ahora, que promueve la autorregulación del aprendizaje, ¿vale? Entonces ahí pues vais a poder analizar un poco la distribución del tiempo a nivel personal, a nivel profesional y ver cómo encajamos todo eso, ¿vale? Y bueno, os traje también unas herramientas que podéis utilizarlas, ¿vale? Yo os voy a comentar un poquito las que utilizo, luego las que utilizan otros doctorandos y ver un poquito que os resulta más útil para vosotros, ¿vale? Porque hay personas pues, que están más familiarizados con las nuevas tecnologías, otros que prefieren tenerlo todo en papel y, bueno, hay diversas formas de gestionar. Y luego, como dijo Belén, pues mi tesis es de deberes y os voy a mandar deberes. Entonces, sería pues diseñar vuestro propio plan de acción personalizado, con propósitos realistas, vale, lo que solemos hacer a lo mejor en septiembre o a principios de año como metas del 2025, pues un poco pues que os ajustéis al momento en el que os encontráis ahora y podáis gestionar, que siempre estamos a tiempo de mejorar esa gestión, ¿vale? Entonces, hay dos aspectos muy importantes a la hora de alcanzar una buena gestión del tiempo durante la tesis, ¿vale? En primer lugar, tenemos que analizar lo que implica cada periodo de la etapa doctoral, ¿vale? De la tesis doctoral. No es lo mismo encontrarnos en el último año, a lo mejor revisando pues, el manuscrito de la tesis, o si lo habéis hecho por compendios, revisando todo y uniendo y haciendo la introducción y demás, que si nos encontramos en primer año. ¿Vale? Que a lo mejor pues nuestro objetivo es buscar financiación y presentarnos y preparar proyecto para todas las becas que puedan salir este año. Entonces, eso sí que va a influir muchísimo en la gestión o el análisis que nosotros vamos a hacer de ese tiempo, ¿vale? Entonces, tenéis que ver si nos encontramos a tiempo parcial, a tiempo completo, valorando varias opciones, si tenemos contrato no lo tenemos, ¿vale? Por si eso hay contratos que solo tienen investigación, otros que tienen docencia y bueno, necesitáis hacer un análisis de las tareas que vosotros necesitáis alcanzar, los objetivos que vosotros necesitáis alcanzar al finalizar la etapa, ¿vale? Pues cuántos artículos JCR tenéis que tener publicados, el tipo de tesis que vais a realizar, bueno, esto es lo ideal y debería de ser siempre así, es que lo hagáis con vuestros directores de tesis, ¿vale? Es decir, al final ellos influyen en, bueno, cómo vais a realizar el tipo de tesis, ¿vale? Ahí ya eso nos daría para otra formación o, bueno, hay investigación que estudia sobre la relación entre director y doctorando, pero, bueno, es otro tema. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo era nueva en el tema en el que hice la tesis, entonces tesis tradicional que mis directores entendían que si aprendía más necesitaba tener pues un buen marco teórico que sustentar ese trabajo. Bien, al final pues se hizo de esa forma y los artículos salieron a posteriori. Entonces eso va a depender un poco. Que vuestro director dice, bueno, un artículo, porque al final vamos a publicar artículos a lo largo de toda nuestra vida académica o de investigadora, pues eso es algo que tenéis que hablar con ellos y que son tareas que sí que, o la estancia o la mención internacional, un poco qué tareas vais a tener que hacer sí o sí y que ellos creen conveniente, ¿vale? O X congresos, ¿vale? Entonces esas son tareas, bueno, analizar un poco lo que vais a hacer en cada periodo. Pues, y ahí también vosotros podéis incluso negociar. Pues os recomendamos que hagáis una estancia para la mención internacional. Vale, ¿cuándo la vais a hacer? Pues tú a lo mejor el año que viene no quieres, pues no sé, porque te casas o aquí aparecía un poco la paternidad, vale, un poco pues ahí sí que podéis gestionar el momento en el que os vais o un poco en la situación que os encontréis, ¿vale? Vale, para analizar las tareas que nosotros tenemos que hacer durante el periodo doctoral,
vamos a utilizar, bueno, lo vamos a ver ahora, la estrategia TASK, ¿vale? La estrategia TASK nos permite definir claramente cuál es la temporalización, ¿vale? Esto, como todo, se puede ajustar, ¿vale? Seguramente que vosotros a lo mejor tenéis un montón de cosas en la agenda para esta semana y hoy nos dio tiempo de hacer algo, pues lo cambio y lo modifico y lo pongo para el jueves, o pues lo tengo que trasladar a la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer una temporalización sobre todo de aquellas tareas que tengo que hacer a corto plazo. Pues este curso, al finalizar este curso, necesito terminar esto. O pues la revisión sistemática o la revisión de bibliografía de mi tesis tiene que estar preparada para esta fecha, ¿vale? Es decir, temporalizarlas, ¿vale? Aunque después se pueda ajustar porque, bueno, pueden venir situaciones sobrevenidas o otras cuestiones, ¿vale? Esto va de la mano de las acciones o de las tareas específicas para cada paso. Es decir, vamos a operativizar. ¿Qué sería eso? Pues si yo tengo que hacer una revisión sistemática, antes de la revisión hay que hacer muchas cosas. Pues cuáles son las palabras clave o los conectores que voy a utilizar, cuáles son los criterios de exclusión, de inclusión. Bueno, todas las tareas, las pequeñas tareas, ¿vale? Sería la actividad, sería la revisión. Y la tarea son, pues, aquellas partes que va a tener esa tarea, ¿vale? Entonces, necesitamos identificarlas, ¿vale? Luego, este tipo de estrategias nos dicen que tenemos que ver el nivel de exigencia, ¿vale? Que tiene cada pequeña tarea. Entonces, si nosotros tenemos, pues, a lo mejor determinar cuáles son las palabras clave nos lleva poco o no necesitamos tanta concentración como en el momento que nosotros nos ponemos a leer aquellos artículos que están seleccionados. Entonces, ver qué nivel de exigencia tiene esa tarea para nosotros, ¿vale? Y de la mano de la competencia o del nivel de exigencia que tiene, tenemos que ver la competencia o los conocimientos que tenemos. Vale, a lo mejor es la primera revisión sistemática que hacemos, necesito antes leerme qué es una revisión sistemática o leerme el protocolo Prisma o hacerme la pregunta de investigación. Entonces, o ya hice más revisiones sistemáticas pues por el TFG, el TFM o en otra materia y ya tengo esos conocimientos. Entonces, ahí tenéis que evaluar, ¿tengo los conocimientos necesarios? Os va a pasar lo mismo cuando escribáis vuestro primer artículo, cuando hagáis tareas que muchas veces o durante el doctorado nos enfrentamos a tareas que hacemos por primera vez. Entonces, y hay otras que, bueno, pues ya estamos más acostumbrados o también depende del momento en el que nos encontremos del doctorado. Entonces, ahí es lo que nosotros, si tenemos esas competencias, los conocimientos que requiere esa tarea, ¿vale? Sería como en la primera parte, un poco cómo nosotros vamos a gestionar las tareas que tenemos que realizar. Vale, una vez que tenemos analizadas esas tareas o que ya tenemos los objetivos marcados, empezamos a planificar el tiempo. Vale, entonces, tenemos que diferenciar lo que os comentaba un poquito antes. En principio, tenéis que analizar cómo gestionáis vuestro tiempo ahora mismo. Es decir, ahora mismo, pues, ¿cuánto tiempo le estáis dedicando a la familia? ¿En qué momento estáis dedicándole tiempo al doctorado? Pues a lo mejor estoy trabajando, tengo otras obligaciones familiares y demás. Vale, yo pues solo le estoy dedicando los viernes por la tarde. ¿Es suficiente? Pues a lo mejor estamos en primer año, para la lectura de revisión o para la búsqueda de becas, pues es suficiente. No lo es, y entonces tenéis que analizar, para analizar cómo estáis gestionando vuestro tiempo ahora mismo. ¿Vale? Y después ya lo empezamos a distribuir en base a los objetivos que tenéis marcados, las actividades, las tareas que vais a hacer, cómo lo distribuimos. Bueno, pues voy a leer para hacer esta revisión todas las mañanas o todos los miércoles al mediodía, en el momento que vosotros creáis conveniente y tenéis esa planificación regular, ¿vale? Se recomienda que sea semanal o quincenal, ahí según como vosotros os sea más cómodo, ¿vale? Entonces, lo planificáis en esa semana, ¿vale? Vosotros tenéis la semana y cuándo voy a hacer esta tarea, ¿vale? Que vosotros vais a realizar. Y ahí vais a poner si son, pues, de alta demanda o de baja demanda, ¿vale? A lo mejor tenéis actividades, pues, que ya estáis más familiarizados, ya tenéis más conocimientos y no necesitan, pues, un periodo tan largo o no necesitáis tanta concentración, ¿vale? Se recomienda que cuando son tareas exigentes, por lo menos estéis concentrados o intentéis realizar esa tarea durante aproximadamente 2 horas,
¿vale? Es decir, si luego vais a tener alguna reunión o alguna cuestión por el medio, pues ahí tendríais que poner actividades de baja demanda. Mientras que las de alta demanda, pues por ejemplo, pues en mi caso, estoy más concentrada por las mañanas, pues entonces pues o prefiero levantarme más temprano y estoy pues de 7 a 9 o de 7 a 10 con esa tarea que me requiere mayor concentración. Después me llegan mails o tengo que hacer tutorías, ¿vale? Entonces ahí sí que podéis hacer tareas que tenemos que hacer, ¿vale? Todos seguramente tenéis que contestar un montón de mails o resolver dudas o hacer otras cuestiones que a lo mejor os llevan menos tiempo o son de baja demanda, ¿vale? O dentro de los propios mails hay mails que tienen más demanda porque hay que revisar un manuscrito, hay que hacer alguna cuestión, y otros que es contestar si voy a ir a esta reunión, no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces ahí es donde tenéis que hacerlo, ¿vale? O, por ejemplo, siempre recomiendan, bueno, en estos estudios recomiendan revisar el mail en esos momentos de baja exigencia que te puede, pero por ejemplo yo lo hago tan pronto me abro el ordenador, entonces luego chequeo si hay algo urgente o no, pero bueno, en teoría debería de hacerse cuando no estamos en nuestro periodo de máxima concentración, ¿vale? Entonces es interesante también que intercaléis, ¿vale? Que vayáis mezclando las de alta exigencia con baja exigencia y descansos, ¿vale? Eso también es importante. No solo descansos de un día, sino descansos durante pues, tiempos de concentración de esas 2 horas, ¿vale? Hay otros estudios que dicen que la concentración de un adolescente hacia adelante o un adulto es entre 20 y 30 minutos. Entonces, vale, a veces sí que podemos estar concentrados más tiempo, pero si no es bueno también ir cambiando un poco el foco, ¿vale? Entonces, tenemos esa planificación con las tareas que nosotros tenemos, las actividades que tenemos que hacer, lo dividimos en tareas y vamos poniendo si es de alta exigencia o de baja exigencia, que eso, bueno, lo vamos a ver ahora en la columna de estándar, y luego si nosotros tenemos los conocimientos o las estrategias necesarios para hacer, ¿vale? Dentro de esa planificación semanal tenemos que tener siempre huecos, es decir, vosotros no, si vais a hacer esta planificación un domingo para toda la semana, no puede ser que no haya ningún hueco libre. ¿Por qué? Porque os van a surgir cosas, pues o reuniones o imprevistos o, bueno, pues que os van a proponer alguna actividad o alguna cuestión con poco margen de tiempo para organizarse, ¿vale? Entonces tenemos que tener huecos para esas actividades fuera de horario, ¿vale? Y luego tenemos, os comentaba antes, que podemos tener actividades donde, bueno, no las hayamos hecho en el día que estaba marcado o en la temporalización que nosotros teníamos prevista. Entonces es bueno que vosotros la volváis a replanificar, ¿vale? Entonces también tiene que quedar hueco para actividades pendientes que eran de la semana pasada y las trasladamos a esta semana, ¿vale? Entonces, para poder gestionar un poco, replanificar bien esa semana, ¿vale? Y luego tenéis que tener descansos continuados, ¿vale? Tanto a lo largo del día como pues el fin de semana, ¿vale? Recomiendan que, bueno, somos más productivos al principio de la semana y a medida que vamos avanzando en la semana tenemos mayor fatiga, entonces a lo mejor reservar las actividades de ocio más hacia finales de la semana. Pero bueno, podéis tomaros unos cañas un lunes y retomar el martes, y, es decir, que también hay flexibilidad, ¿vale? Entonces, dentro de esa gestión que nosotros podemos hacer y que podemos replanificar, ¿vale? Vale, esta es la estrategia que os presentaba, bueno, que está evaluada a nivel de un contexto social y de aprendizaje, ¿vale? Entonces, está basada en la teoría de la autorregulación del aprendizaje. Esto se usa, también lo usamos mucho cuando hicimos, bueno, un cuasi experimental sobre deberes para la hora de planificar los deberes. Entonces, vale para cualquier tarea de aprendizaje o cualquier tarea de nuestra vida, ¿vale? Y siempre hay que tener en cuenta el contexto social en el que nos encontramos, ¿vale? Y para promover esa autorregulación del aprendizaje se tiene que dar una planificación, que es lo que vamos a intentar hacer con esta estrategia. Luego, monitorear significa, pues, chequear un poco si lo cumplimos, si lo tenemos que replanificar, y evaluar nuestras propias acciones. Por eso es importante hacer el estudio de cómo estamos gestionando nuestro tiempo ahora mismo, para así poder hacer una gestión buena del tiempo, ¿vale? No vamos a empezar directamente, porque habrá cosas que yo os esté diciendo que no vayan a funcionar con todo el mundo, pues que se haga a primera hora o que se haga a última hora. Entonces es importante que eso lo gestionéis, ¿vale? Esto nos ayuda a ser más conscientes de nuestro propio aprendizaje, ¿vale? Yo ahora, a día de hoy, soy consciente de que
gestiono mejor mi tiempo por las mañanas que por las tardes, que rindo más por las mañanas y que, por ejemplo, prefiero dar clase, bueno, me da igual un poco mañana que tarde, pero por las tardes, porque así gestiono mejor el tiempo de las mañanas. Si tengo clase por las mañanas, gestiono peor mi tiempo por las tardes. Es algo que también podría trabajar, ¿vale? Entonces, o cómo a veces nos agobiamos yo era una persona que en la tesis me agobiaba muchísimo con los mails que tenía sin leer y ahora es inevitable o es imposible casi tener la bandeja vacía, ¿vale? Entonces, es algo que vais a tener que ir trabajando. O a mí me costaba no abrir el ordenador en fin de semana durante la tesis, no podéis. Pero claro, yo partía de unos directores que me daban estos consejos y estaban investigando sobre esto. Entonces, ellos tampoco podían mandar mails en fin de semana o fuera de las 8 de la tarde, 9 de la noche, excepto que fuese algo muy urgente o algo. Entonces, al final, tiene que estar tu contexto de la tesis también en ese inconveniente. O si no, marcar unos límites, ¿vale? Antes había, bueno, en el pádel aparecía, pues decir que no, a veces tenemos que hacerlo, ¿vale? Aunque haya muchas formaciones que nos parezcan interesantes, es imposible llegar a todo, ¿vale? No sé si escuchasteis hablar del FOMO, ¿vale? Miedo a perdernos algo, al final, pues sí que nos está pasando, ¿vale? Entonces, aquí lo tenéis un poquito más marcado y tenéis la referencia del artículo donde aparece la estrategia TAX, ¿vale? La temporalización, ¿vale? ¿Cuándo vamos a realizar la actividad? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Vale? Pensad en los 4 años de la tesis, los 8 años de la tesis, ¿vale? Tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Vale? Si ahora empezáis a gestionar o a planificar las que son a corto plazo, pero tenéis que tener una visión global de la tesis. Es decir, hay gente que tiene claro que, pues, que no va a hacer mención internacional porque no puede irse o no se va a ir fuera porque, pues, cuestiones familiares o laborales o la cuestión que sea, ¿vale? Entonces, eso es bueno tenerlo claro. ¿Qué acciones necesitamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tareas tenemos que hacer? ¿Qué actividades específicas para poder alcanzar todas esas fases o esa temporalización que nos gustaría? ¿Vale? El estándar es también, si queréis incluir un poco de la parte más emocional, pues qué os motiva más, qué os gusta más, qué esperáis lograr con eso, ¿vale? Al final, pues ser doctor implica más cosas que el doctorado a nivel, pues, exigencia o a nivel, pues, emocional sí que a nivel salud mental también darían para otra formación, ¿vale? Entonces, bueno, y luego en base a eso, el nivel de exigencia, ¿vale? Que esta tarea tiene una alta exigencia o una baja exigencia, ¿vale? Baja demanda o alta demanda, depende mucho de vuestros conocimientos, que iría en la columna de contenido, ¿vale? Ahí iría qué estáis aprendiendo o qué conocimientos, habilidades, competencias necesitáis. Imaginaros, analizar datos, pues a lo mejor necesitamos o una formación previa o que nuestros directores nos expliquen cómo se va a hacer el análisis de mi cuasi experimental o de mi investigación cualitativa, entonces necesitamos ver, o si no, tengo que adquirir esos conocimientos antes de ponerme a realizar esa tarea, ¿vale? Entonces eso es importante. Vale, bien, siempre se recomienda que empecéis, pues la actividad que tenéis que hacer, ¿vale? Esta tabla, ay, no los trajimos. Bueno, luego. Vale. Esta tabla os la van a proporcionar, ¿vale? En Word para que la tengáis. La podéis modificar, añadir columnas, tablas, bueno, lo que queráis. Entonces, la actividad que vosotros necesitáis realizar, pues la revisión sistemática, la publicación de artículos, la estancia, la actividad que vosotros necesitéis. Incluso podéis partir ya de otra tabla que ponga un listado de las actividades y luego de las fases o de los logros que queréis alcanzar y aquí ya tareas como más pequeñas, ¿vale? O si no, lo dividís en temporalización, ¿vale? Y dividimos, pues la revisión sistemática. Primero, establecer la pregunta de investigación. Segundo, la estrategia de búsqueda, criterios de exclusión. Bueno, vais haciendo la división de esas tareas, ¿vale? Operativizamos según los pasos que vamos a hacer. Primero hacemos esto, luego hacemos lo otro, ¿vale? Eso sería lo ideal, empezar por los objetivos, las actividades y cómo vamos a desmenuzar esas actividades en tareas, ¿vale? Después, un poco el nivel de exigencia que necesitamos o todo aquello que nos permite alcanzar eso, ¿vale? Pues primero necesito, o ya tengo las habilidades necesarias, perdón, ya tengo el nivel necesario para alcanzarlas, entonces va a ser de baja demanda o de alta exigencia, ¿vale? Baja o alta demanda. Y
sí tengo esos conocimientos, o voy a tener que añadir una tarea previa para adquirir esos conocimientos, ¿vale? O si no, podéis anotar los conocimientos que son necesarios, ¿vale? Y luego, pues imaginaros, lectura de la estrategia de Prisma, ¿vale? Lo podéis añadir después dentro de las acciones o tareas, pero a lo mejor imaginaros, pues, algo que os va a llevar muchas otras tareas, pues a lo mejor tenéis que ponerlo dentro de las actividades. No sé si me estoy explicando. Es decir, que dentro de los conocimientos puede haber conocimientos previos que no tengáis, que vais a tener que añadir una actividad para poder alcanzarlos y poder comenzar con esa tarea. Bueno, estos son algunos ejemplos de estudiantes de doctorado. Yo empecé este año a codirigir un par de tesis y bueno, al final sí que intentamos, creo que a veces, es que bueno, yo estoy en el programa de doctorado de psicología y a ellos sí que les dan, cómo tienen que gestionar actividades, no sé si aquí, bueno. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos para, sobre todo, aterrizar el primer año y también, os digo, en mi caso, por ejemplo, tengo una alumna que está a tiempo completo sin beca, pero se está dedicando, puede dedicarse a tiempo completo real y está empezando ya con la investigación, ya hizo la revisión, y luego otra alumna que se encuentra trabajando 8 horas y que por el momento tiene el proyecto de tesis realizado y está en la búsqueda de becas, ¿vale? Entonces, los objetivos y la planificación es totalmente distinta. ¿Vale? Otro caso, pues quiere acabar antes, cuanto antes, porque está en esa situación de que se está dedicando tiempo completo, como si fuese un opositor, y en el otro caso, pues tiene mucho más tiempo. A día de hoy sí que está a tiempo completo por lo de la solicitud de becas, pero en el posterior, después va a tener que estudiar un poco esa situación. Pero bueno, podéis ver un poco. Revisión bibliográfica, todos vais a tener que hacerla si no la habéis hecho ya, ¿vale? Un poco, pues, luego el nivel de exigencia, pues 6 de 10, 9 de 10, ¿vale? Un poco lo que ella percibe, ¿vale? Esto es autopercibido totalmente de cómo vosotros os percibís con esa tarea, ¿vale? ¿Qué necesita? Pues síntesis y relevancia, organización, estudiar, ¿vale? Pone aquí, redactar, escribir, una vez por semana, no sé qué pone ahí, más o menos un año, ¿vale? Cada uno lo va gestionando y lo va viendo, ¿vale? Cursos cuando toca la temporalización, es decir, cuando se los van poniendo pues en la escuela de doctorado y demás. Entonces, ahí ya, si veis, eso no lo va a poder planificar los miércoles, sino que va a haber de eso que teníamos un poco ahí en la intemperie, esperando a dónde lo vamos a colocar y lo vamos colocando, ¿vale? Y veis aquí, bueno, pues aquí, revisión bibliográfica le va a llevar 2 años, la otra ponía más o menos un año, ¿vale? Trabajo de campo, 1 año, redacción de tesis, 3 años, lo va a hacer tradicional, artículos, 4 años, publicar un artículo al año. Vale, entonces vais viendo congresos, participar en un congreso al año, vais viendo un poco, mejorar la comunicación, otros tienen el idioma para ir a congresos internacionales. Vais viendo un poco, pues así, algún ejemplo. No vamos a hacer la tarea porque no nos da tiempo. Pero bueno, sería interesante que lo pudieseis ir viendo y que a lo mejor estáis haciendo, yo creo que buen equipo con WellDoc, con otros estudiantes de doctorado y a lo mejor, bueno, ¿tú cómo lo ves? Eso de la coevaluación es importante. Entonces, bueno, ¿tú cómo ves mi planificación? ¿Crees que...? Yo creo que no te va a dar tiempo de publicar tantos artículos en un año. Es decir, que veáis un feedback de otra persona o que esté en el mismo año, en otro año, a lo mejor lo que presentó Belén al principio, de tener un compañero con el que hacéis match, puede resultar muy gratificante en esta parte, ¿vale? Porque a veces solo tenemos nuestra autopercepción, pero nos viene bien, pues, qué opinan otras personas que están en la misma situación, ¿vale? Bien, entonces es importante la supervisión de ese tiempo, ¿vale? Lo podéis hacer un domingo, lo podéis hacer el lunes por la mañana, lo podéis hacer en un momento que veis, pues tengo que ajustar porque esta semana tuve muchísimas reuniones, esta semana tuve cuestiones sobrevenidas, entonces lo voy a tener que gestionar de esa forma, ¿vale? Tenéis que establecer cuáles son inamovibles, ¿vale? Es decir, yo los lunes de 9 a 11 voy a hacer mi revisión sistemática, voy a hacer la lectura de los artículos que tengo o voy a avanzar en la escritura de la tesis, lo que sea, ¿vale? Pero eso va a ser inamovible. Mientras que después tenéis prioritarios, es decir, hay que entregar porque hay una fecha límite y tengo que entregar esto y tiene que ser para esta semana sí o sí, ¿vale? Pendientes aquellas cuestiones que a lo mejor son para más largo plazo, pues a lo mejor tenéis que entregar un resumen para este congreso que vais todos los años, pero es de aquí a junio. Entonces, pues a lo mejor no lo hacéis esta semana, ¿vale? Y lo hacéis una semana que estáis más relajados o que tenéis más trabajo.
y nunca podéis llenar ese planning, porque si no, no va a haber tiempo para esas cuestiones que están fuera de lo previsto, ¿vale? Y distribuir si son de alta demanda o de baja demanda, ¿vale? Eso es importante. Yo a día de hoy sí que tengo que, con todo lo que tiene que ver con artículos o con actividades que me requieren más tiempo, que solo puedo estar a eso, no puedo estar contestando correos, haciendo... Sí que sigo estipulando que lo voy a hacer eso. Y si lo muevo, imaginaros, lo tenía para el martes por la mañana, lo muevo para el jueves por la mañana, o siempre es en el mismo periodo, o siempre reservo ese tiempo. No lo pongo en una mañana que tengo reuniones, que tengo otras cuestiones, o que es mi horario de tutorías, aunque no tenga ninguna tutoría agendada, ¿vale? Porque vais a necesitar eso y así vais a ver o a comprobar que es más productivo para vosotros. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, pues está muy desglosado, 8, 8 y media, 9, es decir, podéis coger los bloques de tiempo que vosotros consideréis, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo si queréis luego os lo enseño, yo luego cuando veamos las diferentes herramientas, yo sigo siendo muy tradicional y yo uso una agenda virtual en la tablet. ¿No? Entonces, pero yo la voy escribiendo con el lápiz y voy poniendo. Entonces, yo pongo por códigos de colores, por ejemplo. Lo que es socio o entreno y demás, lo pongo en verde. Entonces, pues todas las mañanas voy a entrenar, pues pongo los entrenos. Luego los cambio. O el fin de semana, como con tal, o voy a no sé dónde. Y eso va en verde. Y luego las actividades alta exigencia o baja exigencia de tareas académicas, laborales, las voy cambiando entre azul y lila. Entonces, dependiendo un poco de si es más azul, es de baja demanda, y si es lila, es de alta demanda, entonces necesito más periodo de tiempo y mayor concentración. Entonces, pues, por ejemplo, corregir preguntas de desarrollo, yo no quiero que nadie me moleste, ¿vale? Entonces, o porque utilizo la rúbrica de evaluación, entonces yo las tengo que poner en ese periodo y no lo puedo cambiar, me sobra tiempo ahora, no. Necesito hacer un momento pues, que yo esté concentrada y que voy a dedicarle no el tiempo que me sobra, sino pues el tiempo de calidad que requiere esa actividad, ¿vale? Bien, entonces, bueno, vais haciendo el ajuste. Yo también lo tengo puesto para los domingos, como hice la investigación, pero nunca lo hago en domingo, entonces el lunes por la mañana, antes de empezar, intento gestionarlo. Y a veces gestiono de la semana anterior, pues tengo un hueco, como es una actividad de baja demanda, pues tengo un hueco antes de comer o acabé antes de comer o lo que sea, y yo gestiono la semana que viene y empiezo a rellenar ya la agenda de la semana que viene. Vale, entonces vais viendo. Y hay personas que lo hacen cada 15 días, otras mensuales. Eso depende también cómo vosotros os gestionéis, ¿vale? Como os decía antes, al principio de todo tenemos que tener autoconciencia del uso del tiempo. Es decir, antes de que os pongáis a planificar nada, la semana que viene, vale, ¿cómo yo gestiono mi tiempo? Entreno por la mañana, entreno por la tarde, o a veces entrenáis por una hora, otra hora. ¿Cómo gestiono yo mi tiempo a día de hoy para que vosotros estudiéis un poco puntos fuertes y puntos débiles? Os aseguro que aunque tengáis una percepción negativa de cómo estáis gestionando vuestro tiempo, seguro que... Sí, dime, Paul. ¿Dudas? Fue sin querer. Vale, bueno. Entonces... y luego podéis analizar el tiempo que vosotros le dedicáis a las tareas. Es decir, esto es en el análisis. Vale, pues ahora estoy revisando bibliografía o estoy con los análisis de datos. ¿Cuánto tiempo le dedico diariamente, semanalmente, mensualmente? ¿Me está motivando esa actividad? Vais a hacer actividades que no os motiven, pero vais a tener que buscar... las actividades que menos os motivan son como las de alta exigencia. Las tenéis que hacer en el periodo que sabéis vosotros que estáis más concentrados. Hay personas que escriben la tesis por la noche o a última hora de la tarde. Yo a última hora de la tarde no puedo hacer nada. Entonces, es algo que tenéis que vosotros que reflexionar, ¿vale? Un poco ver eso. Ver qué tiempos y cómo vais a gestionar esa revisión, ¿vale? Pues eso, como os decía, hay momentos que nos quedan ahí libres o, pues, fijamos los domingos o los lunes por la mañana para determinar eso, ¿vale? Lo de los códigos, bueno, me fui adelantando, lo de los códigos de colores yo es algo que sí que utilizo bastante, sobre todo para diferenciar, ¿vale? Tanto las que son ocio, incluso a veces tengo que poner, o por ejemplo una cita médica que va entre semana, pues yo la pongo en verde, pues porque al final es de tu vida personal, ¿vale? Entonces vais cambiando y
es una forma de hacerlo. Tampoco os vengáis arriba con muchos colores y muchas cuestiones, porque al final luego no conocemos nuestro propio código de colores, ¿vale? Y otras personas lo utilizan para identificar o subrayar o modificar cuáles son inamovibles y prioritarias. Es decir, por ejemplo, yo cuando tengo que dar clase, ahí no puedo poner nada, de nada, de nada. Entonces, esas 4 horas o las horas que tenga al día de clase son inamovibles, ¿vale? Y luego de prioritario, pues a lo mejor estableciendo pues fechas límites o plazos que tenemos que realizar, ¿vale? Bien, esto viene un poco de la investigación que nosotros hicimos en base a organizar tareas, sobre todo tareas escolares, ¿vale? Los deberes escolares. Simplemente para que veáis un poco baja demanda y alta demanda, ¿vale? Alta demanda sería cuando nosotros tenemos que elaborar, cuando tenemos un folio en blanco y tenemos que ponernos a identificar o a escribir ya un artículo, cuando ya hicimos la investigación, ya tenemos todo leído previamente, eso va a ser una actividad de alta demanda, ¿vale? Y luego baja demanda, pues como os pusimos ejemplos de mails, organizar ideas, organizar la agenda, qué pasos tengo que seguir para hacer esto, ¿vale? Pues no es lo mismo yo decidir con Belén qué vamos a presentar en esta pequeña formación que ponerme a elaborar la presentación, ¿vale? O elaborar los contenidos que nosotros vamos a presentar. Entonces, pues una es de baja demanda y otra es de alta demanda, ¿vale? Simplemente es una categorización que aparece pues para identificar esa demanda. Esto no se ve mucho, pero... Vale, aquí veis, bueno, está en gallego, porque yo hice el doctorado en Galicia, y pues soy gallega, si no os dais cuenta. Entonces, vale, va poniendo actividades que son inamovibles. Como veis, también utiliza pues el subrayado en azulito o en amarillo. Entonces, su máximo periodo de concentración es de 8 a 9 y ahí tiene actividades inamovibles, ¿vale? Que va a ir poniendo. Cita médica, vale, pues el viernes por la mañana. Alta exigencia, lectura y búsqueda de bibliografía y preparar un congreso, ¿vale? Y va poniendo porque esas deben ser sus actividades. El curso aquí pues son cursos del doctorado, que para ellos son de baja exigencia, de 12 a 1. Vale, aquí puede que, a lo mejor, no me acuerdo, pero que estén siempre en el mismo horario. Por norma general, no. Hay cursos que son de 10 a 12, otros de 4 a 6, depende un poco. Entonces, bueno, ahí puede ir cambiando, ¿vale? Inamovible, que va a comer, entiendo, ¿vale? O creo que el inamovible de las mañanas era que se desplazaba mucho. Vale, no vivía en la ciudad donde estaba haciendo el doctorado. Y bueno, va viendo un poco, ¿vale? Inamovible que no va a hacer nada a partir de las 9 de la noche, y bastante tarde me parece. Vale, y por ejemplo, pues tiene para revisar los mails al final de cada día. Vale, yo por ejemplo lo tengo al principio. Vale, o después cuando me quedan huecos ahí un poco más libre. Ocio, pues en lila tiene el ocio. Vale, bien. Y tiene los sábados. Los sábados por la mañana también podríais descansar. Vale, pero eso depende también del momento en el que os encontréis. Y luego hay periodos, ¿eh? Hay periodos que sí que vais a necesitar trabajar en fin de semana y otros que no. Lo ideal es que no. Vale, aquí tenemos otro ejemplo. Vale, pues un artículo, pues va a dedicar toda la mañana del viernes a hacer un artículo, pues tiene una rutina de laboratorio, sigue con este artículo, vale, reunión de trabajo, y aquí pone, por reuniones de trabajo. Tareas o citas que no son de la tesis, cursos, no olvidar, hay que hacerlo ese día. Es inamovible, vale, a lo mejor por fecha de entrega, va a comer, va a descansar y a dormir la siesta, vale, tiene pádel, tiene peluquería, vale, como veis, está mezclando la parte personal con la parte profesional, vale, para que veáis que, bueno, es posible. Y también hasta las 8:30, es bastante. Bien, entonces, no nos da tiempo a hacer actividades porque al final me pongo a hablar. Vale, tenéis que intentar reflexionar sobre ese uso del tiempo, ¿vale? Que vosotros hacéis para intentar optimizar la distribución de las diferentes tareas. Un poco, pues eso, investigación, docencia, reuniones, descansos. Primero, identificar las actividades que vosotros vais a tener que realizar todas las semanas del curso, ¿vale? Pues las reuniones, la revisión o tutorías con vuestros directores y ahí ver y ajustar, ¿vale? E incluir, pues también aquellas actividades del ámbito personal.
Vale, estas son herramientas digitales que podéis utilizar, vale, son aplicaciones, por eso no puse el link, porque al final va en el Apple Store o en el Google Store y tenéis que ver, ¿vale? Esto es que ayudáis, bueno, y va creciendo un árbol a medida que vais consiguiendo los objetivos, ¿vale? Esto depende un poco, hay otras que son de alimentar a animalitos, esta se utiliza bastante, ¿vale? Y, bueno, aumentan la productividad porque intentáis mejorar eso. Incluso bloquea el Instagram o redes sociales o aplicaciones que tú seleccionas que sabes que sin querer todos vamos y miramos, bueno, no hay nada más. Y lo cogemos como instintivamente y lo utilizamos. Entonces, pues hace que no te deje utilizar ninguna de esas. También el propio móvil a veces pues estás en periodo de trabajo o de descanso y también lo gestionas. Pero bueno, eso depende también de cada uno y su fuerza de voluntad. Esta es otra herramienta que esta sí que está, la podéis hacer en el ordenador y puede ser a nivel web, no necesita aplicación, donde ya vais chequeando. Como yo os dije y os las que presenté, es un Word o es un papel y lo podéis utilizar pues en el móvil. Esto es simplemente que lo va haciendo todo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los ejemplos. Lo que está en progreso, lo que está en revisión, lo que ya está hecho. Por ejemplo, nosotros lo llegamos a utilizar cuando hacemos artículos 2 o 3 personas y vamos, o tenemos varios artículos entre manos y bueno, vamos, venga, este está en proceso, este ya está, esto está en revisión. Este, pues ya está publicado este año. Entonces, a veces sí que lo hacíamos, sobre todo, os ayuda también a gestionar aspectos o tareas grupales. O podéis poner a vuestros directores o si vosotros seguramente que luego vais a empezar a colaborar con otras personas o otro tema de investigación que a lo mejor no es vuestra tesis. Y esto sí que os va ayudando y, bueno, ayuda a esa gestión del tiempo, ¿vale? O lo podéis utilizar de forma individual y vosotros vais haciéndolo con vuestras tareas, ¿vale? Es bastante intuitiva, ¿vale? Notion es bastante parecida, ¿vale? Combina pues notas, bases de datos, colaboración en equipos, proyectos, lo podéis hacer en formato tabla, en formato lista, bueno, se va un poco adaptando y se utiliza bastante en investigación, ¿vale? Organiza lecturas, lectura académica, un seguimiento objetivo, pero solo en ese espacio digital. Vale, yo les echaría un ojo y vería un poco cuál me encaja o cuál me gusta más. Nosotros habíamos participado en una investigación que se llamaba Tax and Time, pero la aplicación ya no está. Eso no funcionó muy bien, era de pago. Entonces, pero sí que la habíamos utilizado con estudiantes de grado para ver si, porque durante la investigación fue gratuita para ellos y bueno, sí que la utilizaban. Y era muy parecida a Trello, perdón. Y era lo que está en proceso, lo que no, y va un poco gestionando esa parte. ¿Vale? La técnica Pomodoro seguramente que la conocéis, ¿vale? Se trata de estar pues 25 minutos concentrados, 5 minutos de descanso, que a lo mejor podríamos coger el móvil o hacer otra cuestión, 25, y así cada 25 minutos. Vale, 25 trabajando, 5 de descanso. Sobre todo si vais a estar periodos de tiempo bastante largos, ¿vale? Bien, y luego lo podemos hacer de forma más tradicional, ¿vale? Por ejemplo, combinar 2 herramientas. Por ejemplo, yo en mi caso utilizo el calendario del móvil y ahí tengo cosas que no me puedo olvidar de que mañana tengo que hacer eso, ir a ese sitio o esa reunión. Y luego tengo las tareas específicas que ya dependen de mí en un planner yo uso semanal. Entonces yo por la semana y lo tengo por franjas, pero por la mañana, por la tarde no tengo la hora concreta. Si necesito pues esa reunión o esa tutoría a las 12, yo pongo a las 12. Vale, pero luego lo podéis hacer. Hay muchísimos. Estos todos, si queréis, luego se lo pasas con la presentación porque los tengo descargados y los podéis utilizar. Vale, o pues la tarea más importante, cosas que no me puedo olvidar. Pues hay gente que gestiona si se bebe los 2 litros de agua o si está comiendo saludable, ¿vale? Entonces, hay planes para casi todas las cuestiones, ¿vale? Yo lo que suelo utilizar es algo así con la del móvil. Y luego ya cuando trabajáis en grupo ya pues podemos utilizar Trello o otras aplicaciones, ¿vale? Entonces, un poco para concluir, necesitáis, lo primero de todo es tener conciencia de la gestión que nosotros hacemos del tiempo. ¿Vale? Es decir, yo os animo a que estudiéis un poco cómo estáis gestionando ahora vuestro tiempo. Yo también era una persona que pensaba que gestionaba mal el tiempo.
pero luego haces muchas cosas y ¿qué pasa? Que vamos a ir rápido y corriendo a todas partes y creemos que no llegamos, pero seguramente que estáis haciendo, estoy segura de que todos los que estáis aquí y los que estáis conectados también, que estáis gestionando, hay puntos fuertes en vuestra gestión del tiempo. ¿Que habrá puntos débiles y cosas que mejorar? Siempre las va a haber, pero no tenemos que contemplar ser perfectos ni, vale, a todo se va a llegar. Entonces, ser conscientes o, pues, por ejemplo, ir a entrenar X días, os viene bien a nivel, pues, salud mental y ya no solo física y demás. Entonces, pues, eso puede ser inamovible, ¿vale? A lo mejor no todos los días, pero hay días a la semana que o debería, ¿vale? Para vosotros. Eso también depende de cada uno. Entonces, que tengáis una conciencia de cómo estáis gestionando ahora el tiempo. Vale, pues sí, es verdad que yo, ahora a lo mejor hay personas que se han dado cuenta de que es verdad, yo gestiono mejor el tiempo, tengo mayor concentración por las noches o por las mañanas o al mediodía o lo que sea, ¿vale? Entonces, tener ese autoconocimiento de cómo gestionáis el tiempo y qué cuestiones sí podéis incluir o probar para mejorar ese tiempo o para no distraernos tanto, ¿vale? Para centrarnos en ese tiempo, ¿vale? Y hay que plantear objetivos. Desde objetivos más a corto plazo y que dependen solamente de vosotros y otros objetivos a largo plazo que dependen de otra persona. No solo de los directores, sino, lo veréis, el papeleo de la universidad o otras cuestiones que, por mucho que os esforcéis, a lo mejor no depende de vosotros. Es decir, que os evalúen una estancia o os evalúen el permiso y no entra en esta junta de facultad o en esta junta de departamento. Es que no depende de vosotros. Vale, hicisteis todo lo posible para presentar esos papeles, para hacer esa memoria, vale, entonces tenéis que tener, pues, bueno, esas cuestiones también claras, vale, y ver un poco, pues, analizar el tipo de tarea que estoy realizando, el tipo de demanda o de concentración que requiere para poder situarlas en ese calendario, vale. Bueno, aquí tenéis estudios que avalan lo que estoy diciendo, ¿vale? Es decir, que nos dicen un poco que los estudiantes que intentan mejorar esta gestión del tiempo o muchas veces también recomienda estimar el tiempo que os va a llevar, ¿vale? Pues ¿cuánto tiempo me va a llevar corregir esto? ¿Cuánto tiempo me va a llevar hacer esto? Esto nos pasó con los niños más pequeños de primaria, que les ponían, pues, con los deberes, restas y sumas y restas. Y ponían que les iba a llevar 2 horas. Y al final eran 2 sumas y 2 restas. Entonces, hasta que son capaces de ser conscientes del tiempo que les va a llevar. Vosotros, si son tareas que realizáis con frecuencia, seguramente que ya sabéis hacer una estimación aproximada. Pero si son tareas que son nuevas para vosotros, a lo mejor va a haber algunas que os frustréis más y os vaya a llevar más tiempo del que teníais estipulado, otras que menos porque os resultaron más motivantes, os gustaron más, os recibisteis ayuda. Entonces es importante también ver el tiempo. Lo haríamos con la alta y baja demanda, ¿vale? Para no establecer, o cuando establecéis el periodo de tiempo en lo que vais a hacer 2 horas, 1 hora, toda la mañana, ¿vale? A veces es mejor que os sobre y si sabéis que la tarea es de alta demanda y de alta exigencia, la ponemos toda la mañana. Que al final me lleva 2 horas de la mañana, pues perfecto, puedo ir gestionando o incluyendo otras cuestiones, ¿vale? Y aquellas personas que, bueno, que hacen las actividades y gestionan mejor el tiempo, pues están durante más tiempo concentrados, ¿vale? Cuando ven que la productividad es buena o es alta, al final son capaces de estar concentrados durante más tiempo, ¿vale? Otras cuestiones que nos dicen es que procrastinan menos, ¿vale? Por norma general solemos procrastinar aquello que no nos gusta, pero es inevitable, lo hacemos todos. Es decir, no lo hace solo un estudiante de doctorado, lo hace el profesor, lo hacen nuestros padres, lo hace todo el mundo. Entonces, es por eso que tenemos que establecer si es prioritario, si no lo es, o analizar un poco, pues somos conscientes de que no me motiva. Pues voy a tener que hacerlo cuando estoy concentrada, porque si lo hago por la tarde, a ver si lo hago al final de todo, cuando ya estoy acumulando fatiga, 100% que ya nunca más te va a motivar esa actividad, ¿vale? Y, bueno, usar, pues, ese sistema claro, pues, facilita un poco que seamos más consistentes a lo largo del tiempo, porque esto es como la dieta. Es decir, no es estar a dieta todo el rato, sino introducir hábitos saludables que se vayan a mantener a lo largo del tiempo, ¿vale?
Bueno, y hay otras variables que no solo influyen en la propia tarea, que son pues satisfacción con nuestro trabajo, reducir el estrés, menos tensión, ¿vale? Un poco pues también el comportamiento que nosotros tenemos o pues contestar mal a la gente, según estrés, ¿vale? Un poco estas cuestiones. Mejora la relación entre familia y trabajo, ¿vale? Hay menos conflictos porque nosotros, pues es inamovible que yo este fin de semana o es un viernes, puedes no trabajar un viernes, y que me voy a ir con mi familia no sé dónde, ¿vale? Entonces, si aplicamos estas técnicas, mejora nuestra salud mental, mejora un poco. Hay que incluir otras cuestiones, ¿vale? Bueno, y sobre todo en niños más pequeños y en vosotros como futuros docentes o investigadores, mejora un poco pues las técnicas que nosotros aplicamos y la autonomía, ¿vale? Cada vez somos más autónomos. A día de hoy, yo, bueno, solo llevo un año en la Complu, pero no soy autónoma 100%, es decir, pues habrá momentos que sí necesito pues del jefe de departamento, mire cómo gestiono esta hora o cómo gestiono la sala de los, lo que sea, ¿vale? Entonces, lo más sencillo es que nosotros vayamos aumentando esa autonomía que nosotros tenemos. A lo mejor ahora estáis haciendo los artículos donde, no sé, la estadística o la conclusión o la discusión la estáis haciendo con ayuda de otra persona, pero lo ideal sería que lo fueseis capaces de haceros vosotros solos, ¿vale? Este sería un poco vuestros deberes. Yo creo que os mandé muchos ya, pero bueno, cada uno lo gestiona como quiere. Y un poco, pues, ver cuál es vuestro propósito y utilizar un poco la técnica SMART, ver si el objetivo que vosotros os vais a plantear es específico, es decir, es concreto, que tengo que hacer, medible, alcanzable y si es relevante y lo vamos a poder temporalizar, ¿vale? Es decir, tenéis que definir bien vuestros objetivos durante el periodo de la tesis, ¿vale? Y que sean realistas. Si vosotros, por circunstancias, no vais a poder hacer ninguna estancia, pues a lo mejor cogéis una estancia más cerca. Por ejemplo, nosotros en Galicia siempre empezamos por Portugal, porque estaba más cerca. Entonces, luego si tenías oportunidad y te podías ir a otra estancia más lejos, bueno, o por el idioma, o por si hay gente que nunca vivió fuera de su comunidad, de su país, pues vale, empezar por algo más próximo, que el idioma es parecido, vale, entonces podéis ver que sea realista también con vuestras circunstancias y evitar compararos. Es decir, habrá mucha gente pues, que vaya muy lejos o que haga muchas cosas, pero no todos tenemos que ser iguales. Sí que la universidad o el proceso es bastante competitivo ya en sí, para alcanzar la beca, para todo. Entonces, intentar que, bueno, trabajar trabajar un poquito en vosotros en base a eso, ¿vale? Entonces, plantearos un propósito para mejorar algo de vuestra gestión del tiempo, ¿vale? Y bueno, y esto es un Mentimentor, no sé si lo conocéis, también, bueno, para que contestéis, son 2 o 3 preguntas sobre el taller, un poco el feedback. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros, cualquier duda, cualquier cuestión, si no, me podéis escribir. Hola a todos, ahora seguimos con esta segunda parte de la sesión del SP de hoy, después del taller de gestión del tiempo de WellDoc, ¿vale? Tenemos ahora 2 avances de tesis, uno de ellos de Eliana Batista Sousa y otro de Raquel Moreno Camacho. Eliana Batista Sousa es brasileña, pedagoga y máster en educación. Actualmente está finalizando su doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Coimbra, donde investiga la formación de educadores brasileños en derechos humanos. Sus trabajos y preocupaciones abarcan la formación de profesores, la educación infantil, los derechos humanos, las relaciones étnico-raciales, afectivo-sexuales y de género, así como la decolonialidad. Eliana va a hacer su presentación, después la hará Raquel y después tendremos un turno de preguntas. Muchas gracias. Entonces, gracias. Antes de trabajar exactamente con el tema de la educación de los derechos humanos decolonial, yo voy a hacer una contextualización. Como fue dicho, yo investigo la formación de educadores, más específicamente pedagogos brasileños en
educación en derechos humanos. En el principio del estudio yo estaba muy focada con la educación en derechos humanos desde la visión de ONU, porque es común, no es mismo, pero en cuanto hacía mis estudios, yo no me quedaba satisfecha. Yo estaba mala con mi trabajo y pensé inclusive en desistir porque yo sentía que estaba fortaleciendo un discurso hegemónico. Entonces, de ahí yo encontré otras miradas de la educación en derechos humanos. El marco formal de la educación en derechos humanos es 1966, cuando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el concepto de educación en derechos humanos. Después, en 1993, en la Convención de Viena, Convención de Educación de Viena, hay la elaboración de un plan de acción mundial sobre la educación en derechos humanos y democracia, y consecuentemente después fue establecido la década de la educación en derechos humanos. ¿Qué pasa? Que todos los documentos de la ONU tratan la educación en derechos humanos como un derecho de toda la gente, como una acción permanente, es una educación permanente, y la base de la educación son los normativos, la Declaración Universal de los Derechos y los otros documentos, con el objetivo de formar sujetos de derecho, o sea, formar ciudadanos de una forma genérica, porque es un ciudadano que individualista, que mira solamente sus derechos y no los demás. Pero en este momento, cuando la ONU establecía estos marcos en América Latina, estábamos saliendo de las dictaduras. Entonces, la pedagogía crítica es un marco en Latinoamérica, principalmente a través de los pensamientos de Paulo Freire, que es muy famoso en esta universidad. Sí. En Latinoamérica se empieza a trabajar. Esta mirada no es muy buena, es una mirada muy eurocéntrica. Tenemos que pensar, se empieza el pensamiento de la epistemología del sur. La mayoría de las personas piensan que es una formulación de Boaventura Sousa Santos, pero no es. Es una formulación de Latinoamérica. La educación en derechos humanos, con esta mirada crítica, parte de la idea de emancipación de los sujetos. Tiene que ir allá de los derechos. Solamente pensar como sujetos de derecho, pero también pensar o qué hace con que la gente no tenga derechos. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las desigualdades existentes que hacen con que tanta gente no tenga los derechos garantizados? Entonces, el pensamiento de la formación de educación en derechos humanos crítica es formar
ciudadanos críticos, o sea, participativos, activos, y siempre mirando también para los normativos. La cuestión es que todas las formas de educación en derechos humanos no dejan los normativos, solamente van un poco más allá. En este contexto, tenemos una mirada para la colonialidad. Después de los estudios de Aníbal Quijano, que entiende la colonialidad como una fuerza estructural en toda la sociedad contemporánea, esta colonialidad no es nada más que los resquicios de la permanencia del pensamiento colonial en la sociedad contemporánea y atraviesa toda la estructura social. Aníbal Quijano entiende que la cuestión principal de la colonización, de la colonialidad, es el concepto de raza, que para él raza fue construida en el siglo XVI con la colonización y con el intuito de hacer una diferenciación entre el yo, que es el europeo, y el otro, los indígenas, las personas negras, los otros no blancos. Este concepto es muy importante para entender cómo funcionan las jerarquías sociales y cómo hay un proceso de deshumanización de otros seres. El humano, a partir de la visión colonial, es un sujeto blanco, hombre, cristiano, europeo, por supuesto. Y también este proceso de colonización trabaja con una soberanía del ser humano sobre todas las especies. El ser humano es el señor de todo. Puede hacer lo que quisiera con la naturaleza, con los otros seres. Pero el pensamiento decolonial, volviendo. Después tenemos una socióloga argentina llamada María Lugones, que estudia el pensamiento de Quijano y dice, ¿por qué Quijano? Tienes razón. Pero nosotros no podemos mirar solamente desde la perspectiva de la raza, porque la cuestión de género también es una cuestión fundamental. Entonces, el pensamiento decolonial trata de las cuestiones raciales, de género, pero también sexuales, porque a pesar de el género no ser efectivamente junto con las cuestiones sexuales, en el movimiento de colonización también hay una soberanía de la heteronormatividad, porque había muchas otras sociedades donde la heterosexualidad no era normativa y el masculino no era hegemónico. Entonces, la educación en derechos humanos, desde la perspectiva decolonial, trabaja algunos ejes. Principalmente la recontextualización histórica, que es decir, ¿ok? Todos
los seres humanos tienen derechos, pero ¿qué son los seres humanos? Necesitamos traer la humanización para los seres que fueran tornados inhumanos, que son las poblaciones vulnerables, mujeres, homosexuales, indígenas, personas negras y personas racializadas en general. Para esto es fundamental para recontextualizar las relaciones, porque una relación solo ocurre entre iguales. No iguales en todos los sentidos, pero iguales en esencia, en la esencia humana. Porque si yo miro para una persona y veo que ella no es, que es menos humana que yo no establezo una relación. Yo establezo una jerarquización, no una relación. Entonces, la educación en derechos humanos, en una mirada decolonial, tiene el sentido de recontextualización histórica para rehumanizar los seres, para establecer relaciones entre los seres y también para quitar del centro el humano, con el pensamiento de que nosotros vivimos en una interdependencia en el planeta. No somos más importantes que un árbol. No somos más importantes que un polvo. Todos son importantes para que el sistema esté equilibrado. Entonces, yo en mi trabajo llegué a la conclusión que la educación en derechos humanos tiene que trabajar algunos ejes, las relaciones étnico-raciales, para decir, no, esto que está puesto, que las personas de África, de India, tienen saberes que no son tan importantes, es una cuestión colonial, porque hay una colonialidad del saber, de ser, del poder. Entonces, cuando yo entiendo que todos los saberes son importantes y cuando cambiamos los saberes tenemos una diversidad, también una palabra importante para la educación colonial, tenemos un mundo más justo, más diverso. Las relaciones de género, para comprender que las diferencias entre hombres, mujeres y personas no binarias no son motivos de desigualdad, porque tenemos que trabajar la cuestión de la igualdad, como los diferentes pueden intercambiarse y trabajar juntos. Las relaciones afectivo-sexuales para desconstruir la idea de la heteronormatividad compulsoria. Y también, volviendo a la cuestión de género, trabajar también las cuestiones de las masculinidades, porque dentro de las relaciones de género, este hombre que está allá como el centro, como el modelo, no es cualquier hombre, tiene que ser un hombre que tiene un rol de una masculinidad hegemónica, no es cualquier masculinidad. Si es una masculinidad subalterna,
también no sirve, no es también un modelo. Y las relaciones más allá de lo humano, como yo he dicho, para comprender que nosotros no somos cuerpos isolados, aislados en el mundo, necesitamos de las otras especies. Y tenemos que respetarlas y pensar, tener un pensamiento sostenible con todos los seres. Y la ética de las emociones, porque también es una cuestión colonial, la separación entre la razón y la emoción, el cuerpo y la mente, y las personas, la naturaleza. Pensar la ética de las emociones es poder mirar para lo que ocurre, no solamente desde la razón, también desde el afecto, para que podremos para que sea posible que haya una relación, porque también es necesario que nos afecte todo esto. Entonces, la educación en derechos humanos, en una mirada decolonial, es una ampliación de la noción de los derechos humanos. Yo podría decir que es una educación en derechos más que humanos. Si pensamos que las otras especies, los otros seres, también están en una ecorrelación con nosotros. La educación de derechos humanos, entonces, desconstruye la idea, el mito, porque la verdad, la raza es un mito. Y cuando trabajamos con la cuestión de la raza es muy importante trabajar, pero es importante decir que es un concepto sociológico, no es un concepto biológico, que está en la sociedad y que sostiene la sociedad también, porque la sociedad fue construida sobre las relaciones raciales y de género también. Desconstruye el mito de la soberanía humana sobre el planeta. Como digo, hace una unión de la relación entre razón y emoción. Y el principio no es más formar ciudadanos activos o participativos o solamente ciudadanos, pero ciudadanos planetarios. ¿Qué es esto? Ciudadanos planetarios son ciudadanos que tienen plena conciencia de las interrelaciones que tienen con todos los humanos y no humanos, para una vida de bienestar en general. Yo creo que atendí el tiempo. Ahora tenemos a Raquel Moreno. Raquel Moreno es pedagoga, especialista en psicología educativa y actual doctoranda, como todos nosotros. Muchas gracias. Actualmente trabaja en el gabinete psicopedagógico atendiendo a población infanto-juvenil.
y el tema de su tesis es intervención sobre ansiedad en los exámenes en evaluación universitaria. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bien, muy buenas tardes. Efectivamente, mi tesis va sobre esto, ¿no? Sobre ansiedad ante los exámenes y concretamente en población universitaria. De grado, ni de máster ni de doctorado, por si acaso me preguntas. Voy a empezar por una breve introducción y con algunos conceptos previos, un poco para que estemos en el mismo punto. Y luego ya hablaré del diseño y diseño metodológico, ¿no? Que lleve a cabo y algunos resultados y conclusiones, ¿vale? Entonces, ¿por qué me centré en la etapa universitaria? Al final está demostrado que en todos los niveles educativos se da esta problemática, pero yo creo que no me va a costar mucho convenceros de que en la etapa universitaria pues coexisten una serie de factores, ¿no? que ayudan o facilitan que existan niveles de ansiedad y estrés elevados, ¿no? Esto al final, ante la falta de estrategias para afrontarlo, nos lleva a problemática como abandono de los estudios o, en definitiva, un decremento en el bienestar emocional del estudiante, ¿no? Os he traído dos estudios simplemente de prevalencia, simplemente pues para enmarcar la relevancia del tema. Un estudio se realizó en Albacete, donde son poquitos estudiantes, son 109, pero bueno, se ve que el 13,2% mostraron un nivel de ansiedad de estado elevado, esto medido con el STAI, y el 16% de ansiedad por rasgo también elevado. En Grecia se hizo otro estudio con bastantes más estudiantes, cerca de 1.500, y aquí se ve que el 16,4% mostraba un nivel de ansiedad muy severa y el 7% de ansiedad severa. Creo que los datos hablan por sí solos. Respecto a un poco de definiciones para delimitar bien qué es lo que se entiende por ansiedad, y luego hablaremos de ansiedad ante los exámenes, el miedo al final es una respuesta primitiva, básica, y proporcionada ante algo, ¿no? Ante un estímulo, un peligro objetivo inminente. El típico ejemplo mítico de un león que viene a atacarnos, ¿no? La angustia, por otra parte, hace referencia, por un lado, hay autores que aluden en la parte fisiológica de la ansiedad, ¿no? Pues a toda esta sudoración, esta respuesta fisiológica, y otros autores hablan de que se produce ante una situación desesperante, es una respuesta paralizante, ¿no? Digamos más extrema, por así decirlo. Y por otra parte, el estrés hace referencia a pues cuando hay una demanda, un estresor que el sujeto no puede, digamos que tiene pocos recursos para afrontarlo. Aquí después aparecerían las estrategias de afrontamiento, pero no me voy a meter en ellas porque daría para mucho, ¿no? En definitiva, se requiere un estresor. Esto es cuando, por ejemplo, tenemos que hacer una tarea o entregar una práctica y tenemos 2 horas y sabemos que nos va a llevar a lo mejor un poco más o no tenemos experiencia previa, ¿no? Entonces, estrés, ¿no? Y luego ya la ansiedad haría referencia a un adelanto de unas consecuencias negativas ante una amenaza que es subjetiva e inmediata. Subjetiva porque al final es algo que no tiene por qué generar ansiedad. Por ejemplo, imaginaos que mañana mismo todos vamos a la misma entrevista de trabajo. Habrá gente que a lo mejor pues va y ni siquiera le interesa la entrevista, pero a lo mejor va pues a ver cómo es la entrevista de trabajo para entrenarse para otras y que tienen un puesto fijo, pero a lo mejor para mí significa que si no me cogen en ese puesto de trabajo, pues me quedo sin pagar el alquiler del mes que viene. Pues yo voy a sentir bastante más ansiedad que una persona que tiene trabajo estable, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es la...? Dime. Perdón, por no perderme ningún el estresor que... Perdón, el estresor es cualquier estímulo que tú le interpretes como algo que tienes que hacer. Imagínate, pues pues si ahora se activara la alarma de incendios, el estresor es ese, alarma de incendios, tienes que salir corriendo. O, por ejemplo, en el doctorado te piden ir a las actividades estas obligatorias, pues a lo mejor de estresores ir a esas charlas o tener que hacer una actividad concreta, eso es un estresor. Vale, pero no tiene que ser inmediato como el león. No es tan inmediato, pero es verdad que existe, ¿no? Que está ahí. O a lo mejor, claro, en el trabajo pues tienes que entregar ese informe mañana. Efectivamente no es tan inmediato como es el león, que es ahora, y además es un peligro que es real. O si viene alguien ahora mismo, muy desafortunadamente, con un arma a apuntarnos, eso es miedo, ¿vale? La respuesta más normal sería miedo. Si alguien está tranquilo, pues bueno.
Habría que ver lo que pasa por ahí, ¿no? Pero bueno, para no enrollarme mucho, ansiedad ante los exámenes, por tanto, haría referencia a la respuesta adaptativa anticipatoria ante una situación concretamente evaluativa, es decir, de evaluación. Generalmente lo que se hace es adelantar las posibles amenazas o consecuencias negativas de que un examen, en este caso, no salga mal. Por ejemplo, pagar doble matrícula, no me puedo matricular en las prácticas, entonces me quedo sin la práctica a lo mejor que yo quería, etcétera, ¿no? Esto es una respuesta normal, estamos hablando de que es adaptativo al entorno, es decir, que es normal, pero cuando se da en un tiempo demasiado prolongado en el tiempo o cuando la respuesta es muy intensa, podemos hablar de un problema. Según los modelos explicativos actuales de este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, no se habla de causas, se habla de factores de riesgo. Entonces, generalmente se divide entre los factores internos y los factores externos. ¿Cuáles son internos? Pues a lo mejor expectativas muy elevadas, perfeccionismo, etcétera. Factores o simplemente experiencias negativas previas hay muchas veces que pasa en matemáticas, ¿no? Si me ha dado toda la vida matemáticas mal, llego a la asignatura de medición o de estadística y ya de por sí tengo ansiedad, ¿no? Factores externos podrían ser un examen muy difícil, un profesor muy exigente, etcétera. Aquí esto yo creo que no nos suena raro a ninguno. La ansiedad se manifiesta de muchas maneras y en muchos niveles. Generalmente se distinguen estos tres. A nivel cognitivo, por ejemplo, pensamientos negativos, no me voy a sacar nunca, es que se me da fatal, etcétera. A nivel fisiológico, sudoración, temblores, etcétera, o dolor de cabeza, por ejemplo. Y a nivel motor, pues inquietud motora, por ejemplo, o me muerdo las uñas, o incluso tics. Algunos seguro que he tenido alguna vez tics en el ojo cerca de un examen. Cuando la respuesta es muy intensa, a veces puede llevar a la evitación del examen. Lo que pasa es que lleva, a su vez, al círculo vicioso de la ansiedad, es decir, más ansiedad. Cuando no afrontas esa situación, generalmente va acompañada de más ansiedad. Y simplemente lo último que aparece ahí es que la ansiedad ante los exámenes puede ocurrir antes del examen, durante y después del examen, a la espera de las notas, digamos, ¿vale? Respecto al tratamiento, muy brevemente, generalmente se habla de estos tres bloques. Está la terapia basada en adquisición de habilidades, son habilidades de estudio, y de hecho dentro de estas estaríamos hablando de hábitos de estudio, que ahí entraría lo que nos ha expuesto hoy Tania, ¿vale? Organización y planificación del tiempo. Luego tendríamos la terapia centrada en la emoción, técnicas de relajación, mindfulness, etcétera. Y la terapia cognitivo-conductual con técnicas como la reestructuración cognitiva, es decir, que normalmente se abarcan esos tres bloques. En base a todo el marco teórico y todo lo que funciona a nivel de tratamiento de la ansiedad ante los exámenes, se diseñó un programa de intervención, concretamente dirigido a población universitaria. El programa duraba aproximadamente 30 horas y estaba dividido en dos partes. Por una parte, digamos que era presencial, con 4 sesiones de 3 horas cada una, y eran grupales, así a modo de taller. Y luego teníamos una parte online, individual, en forma de mentorías. Es decir, eran reuniones semanales con los estudiantes que así lo decidían. Este es el cronograma que se llevó a cabo en uno de los grupos. En amarillo está el periodo de inscripciones. Luego tenemos en rosita donde se hicieron las sesiones presenciales y posteriormente estarían las mentorías. No he puesto todo lo que abarcaba porque se me iban muchas diapositivas, pero bueno, aproximadamente, imaginaos, empezaban a principios de octubre y más o menos hasta finales de octubre se dieron las mentorías. Era largo, ¿vale? Entonces, el objetivo principal del estudio fue diseñar y evaluar un programa de intervención sobre este tema dirigido a la población universitaria y, de manera específica, comparar entre grupo experimental y grupo control si había diferencias significativas. Se esperaba, por tanto, que en el grupo que participaba en el taller, los niveles de ansiedad ante los exámenes por un lado y los niveles de ansiedad por otro lado fueran menores que el grupo de control. Por tanto, fue un estudio cuasi experimental con grupo control, con 40 participantes,
y el grupo experimental con 31. Estos fueron los que participaron en el taller. El grupo control simplemente contestaron al pre y post test y ya está, de manera voluntaria también. La variable, por tanto, independiente y principal fue la participación, no participación en el programa, y las variables independientes fueron algunas como edad, grado universitario, etcétera, ¿vale? Las variables dependientes fueron el nivel de ansiedad ante los exámenes y el nivel de ansiedad. Ansiedad ante los exámenes se midió con el factor 1 del ISRA, no sé si conocéis el inventario, pero bueno, tiene varios factores porque miden el nivel de ansiedad, el nivel de respuesta de ansiedad ante diferentes situaciones y yo escogí ansiedad ante la evaluación, que era lo que nos interesaba para el estudio. Tiene varios componentes, el fisiológico y motor y luego una puntuación total. Y el STAI, por otro lado, mide nivel de ansiedad mediante ansiedad rasgo y ansiedad de estado. Entonces, a nivel descriptivo, estos fueron los generales, es decir, grupo experimental juntos. Bueno, ahí está por grupo de hecho, la mayoría fueron mujeres de primer curso y la mayoría estaban cursando grados relacionados con la educación, magisterio, pedagogía, etcétera. Aquí simplemente se ve, porque participaron dos universidades distintas, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Complutense de Madrid. Se ve en el gráfico que realmente el nivel de participación, que fue mayor en la Universidad Complutense de Madrid, por conveniencia, evidentemente, el nivel de participación fue bastante similar en el grupo control y en el grupo experimental, o sea que fueron bastante similares, ¿no? Y luego, a nivel de ansiedad autopercibida, ansiedad de los exámenes autopercibida también por grupo, igualmente se distribuían de manera bastante similar. Y además es curioso porque cerca del 20% en ambos grupos, tanto en el control como en el experimental, sentían que sí tenían ansiedad ante los exámenes y mucho. Entonces, como se decía, se comprobó entonces, bueno, que era cuasi experimental, como ya he comentado, y se comprobaron dos cosas, el pretest y posttest por grupo, la diferencia, y luego, por otra parte, la diferencia entre el grupo experimental y control en el posttest. Entonces, aquí lo que se ve, en resumen, tenemos las medias del pretest y las medias del posttest. En verde está lo que parece haber disminuido, los niveles que parecen haber disminuido, que vemos que respecto al pretest en el posttest, el grupo experimental parecen haber disminuido todos los niveles, o sea, todos los componentes de los dos cuestionarios que se pasaron. Y en el grupo control, que no se esperaba ningún tipo de cambio, parece que en el posttest respecto al pretest parecen haber aumentado las puntuaciones en el ISRA y en el STAI en el caso de ansiedad de estado. Entonces, esto a nivel estadístico se hizo una prueba T para ver si las diferencias eran significativas o no. Y efectivamente, en el grupo experimental se disminuyeron las puntuaciones de manera significativa en el posttest respecto al pretest, en el nivel cognitivo, motor y en la puntuación total. Y además en ansiedad rasgo. Y en el grupo control aumentaron las puntuaciones de nivel cognitivo, motor y la puntuación total del ISRA. Es decir, que no se esperaba ni que aumentaran ni que disminuyeran, pero encima parece que aumentó el nivel de ansiedad de los exámenes. Y aquí se ve la diferencia entre el grupo control y experimental en el posttest. A nivel cognitivo y en la puntuación total se ve que las diferencias son significativas entre el grupo experimental y control. Y a nivel de ansiedad de estado y ansiedad rasgo también. Bueno, ahí está un asterisco, es a un nivel de significación del 0,05 y dos asteriscos es a un nivel de 0,01. Por tanto, rechazamos hipótesis nula en el caso de si disminuyo el nivel de ansiedad ante los exámenes en el grupo experimental, concretamente en el componente cognitivo, con un tamaño del efecto medio, y en la puntuación total con un tamaño del efecto pequeño. Y respecto a nivel de ansiedad, igual, se rechaza hipótesis nula para ansiedad de estado y para ansiedad rasgo, en ambos casos con un tamaño del efecto medio. Por tanto, podríamos concluir que sí que fue útil el programa que se aplicó, especialmente bueno, pues para el factor cognitivo y para los niveles de ansiedad de estado y ansiedad rasgo.
Aquí están las referencias bibliográficas que se usaron para la presentación y por mi parte esta sería mi aportación. No sé si hay alguna duda o algo que no haya quedado muy claro. No, no te preocupes. Muchísimas gracias, Raquel. Vamos a abrir un turno de preguntas, tanto en la sala como en casa, para cualquiera de las dos ponentes. Si queréis preguntar algo, pues hablar ahora o callar para sí. Sí, adelante, adelante. Yo gostaria de preguntarle, Ana. Pues pregúntale, que la tienes. ¿Cómo estás haciendo la análisis de la tendencia de esta mirada sobre la educación en derechos humanos en relaciones de enseñanza? Yo trabajé todos los principios de la educación en derechos humanos en todos los vieses y transformado esto en indicadores. Y yo analicé los planes del curso de pedagogía y busqué estos indicadores. El resultado no es bueno, porque ya tengo resultados. Por eso no he traído, porque yo quiero solamente presentarlos en Google, pero no hay un trabajo efectivo de formación en derechos humanos en ninguna mirada en los planes de curso de pedagogía en presente. Es muy triste. Una pregunta más. Yo para Raquel, tenía un par de preguntas. La primera es, con el tema de la intervención, no sé si lo has llegado a comentar, es un detalle muy tonto y también por llevarlo a mi terreno, de esta muestra de 40, ¿cuántos estaban en el grupo de control? Y, bueno, si quieres esta pregunta, luego la sigo. En el control estaban 40 y en el experimental 31. Vale. Vale. Y luego ya pensando como, pues, debido a que parece que está siendo un éxito esta intervención, ¿qué se te ocurre que se pueda hacer con ella después? Pues la idea es mantenerlo, la idea es hacerlo de manera sistemática. ¿Pero algo que va ofreciendo la universidad? Sí, desde la universidad. Vale. Sí, de hecho hay universidades que de alguna manera lo ofrecen y de hecho en este curso lo he leído que sí que ofrecían una especie de curso o algo así que era relacionado con ansiedad ante los exámenes. No sé si era desde la Facultad de Psicología o algo así que lo ofrecía. Así que al final es necesario. Las dos preguntas. Sí, no, la primera es el tamaño de muestra de control. Ah, vale. Si es que he respondido primero una y luego la otra, si no se me ha olvidado. ¿Más preguntas? Yo, Ariana, voy a hacer la pregunta de porque en lo que has planteado, planteas hablar de enfermedades, hablar de la economía, de la actitud. Dos temáticas que si tú lees, de esa breve, un poco más mental, pero algunos autores que hablan de, otros que también hablan de la ética de las emociones. Esos autores que hablan de la emoción, desde la experiencia, tienen discursos que relatan, ¿no? Experiencias que son dolorosas, que despiertan la emocionalidad. Sí. Que tú cuando las ves como persona adulta o que ha tenido experiencia, genera dolor y incluso te genera enfado hacia el mundo, hacia cómo se desenvuelven estas relaciones de tarea, las relaciones. Pregunto que si llevar esto al aula no implica cierto riesgo, cierto miedo a situar a los estudiantes, a los educantes en esa posición de sí. Yo puedo decir a partir de mi experiencia, porque yo soy maestra de primaria, yo he trabajado hace mucho tiempo con estas cuestiones y yo siempre trabajo con
la literatura, porque la literatura es un hecho muy rico para trabajar estas cuestiones y también para envolver las emociones, porque es necesario que las personas se afecten, pero no al punto de desistir de la vida, ¿no? De pensar, no hay soluciones. Entonces, cuando yo leo para mi clase un libro sobre personas asiladas o personas migrantes, yo tengo la perspectiva de llevar una experiencia que mis peques no tienen. Es una forma de afectar, es una forma de trabajar la ética de las emociones también. Y para que las personas se sientan implicadas en las cuestiones del mundo. O sea que el arte, Sí. Normalmente no trabajamos con noticias crudas, trabajamos con el arte, con literatura. Es mi experiencia. Yo creo que es una forma muy buena de tocar a los estudiantes. Bueno, pues muchas gracias, lo vamos a dejar aquí.